Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana delante de ustedes para poder compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, nos sentimos contentos de poder compartir algunas verdades siempre prácticas y sencillas, deseando que la palabra del Señor siempre pudiera ser una bendición para usted, con principios prácticos, con principios sencillos, pero a la vez profundos que nos puedan ayudar a madurar en el Señor y a mejorar nuestra relación con el Señor. Y bueno, hoy quiero animarle en Lucas capítulo 2, versículo 20, y mediten esta porción de la palabra de Dios y mire lo que dice aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, claro está. Dice aquí estas palabras, dice: y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto. Y note lo que dice ahí, como les había sido dicho. Mire lo que dice: glorificaron a Dios por lo que vieron y oyeron. Y ese es el título para este devocional: glorificaron a Dios por lo que vieron y oyeron. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra, bendice a tu pueblo que pueda caminar contigo, depender de ti, ser fiel a tu iglesia local, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es una bendición poder siempre compartir una porción de la palabra de Dios. Y como ustedes lo saben, jamás ha sido la intención de este devocional que usted deje de tener una vida devocional práctica. Jamás ha tenido la intención de que usted descuide su relación con su iglesia local, a menos de que esté enfermo o en una situación de pandemia, en cuarentena como la que estamos escuchando. Y bueno, el día de hoy, hermanos, quiero que medite por favor en cómo dice la Biblia que cuando los pastores visitaron al Señor Jesús y se dieron cuenta de todo lo que milagrosamente había ocurrido, la palabra de Dios nos dice que María guardaba, como vimos en el devocional anterior, todas esas cosas en su corazón. Pero también la Biblia nos dice que los pastores retornaron a sus labores cotidianas del cuidado de las ovejas, pero hicieron algo que nosotros no podemos pasar por alto. Al meditar en devocionales, versículo a versículo, encontrando cosas como la que acabamos de leer el día de hoy, o principios como los que acabamos de meditar sobre ellos, encontramos que los pastores regresaron a sus actividades después de que habían dejado de lado las actividades, y cuando retornaron a sus lugares de origen, a sus labores, hicieron algo que no podemos dejar de pasar por alto. Dice el versículo que volvieron, mire, volvieron glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían visto y oído, como les había sido dicho. Dice este versículo que volvieron con algo diferente. Yo creo que cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesús, sí debería de ser diferente a la manera en la que ha vivido o vivió en su vida antes de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Porque cuando tenemos un encuentro con Cristo, yo creo que no podemos en verdad seguir como éramos antes, y yo creo que debería de haber una transformación en la vida del cristiano. Y Pablo dice en 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen del Señor Jesús. Entonces, aquel creyente que ha conocido y visto al Señor Jesús debería de sufrir o tener esa metamorfosis, ese cambio ante el Señor que le lleve a honrar y glorificar al Señor. La Biblia nos dice que los pastores, cuando volvieron a sus lugares de origen, regresaron transformados por lo que vieron y escucharon. Y yo creo que al tomar ese ejemplo de los pastores, de cómo regresaron, nos puede enseñar, hermanos, que el Señor no ha cambiado su plan y su manera de tratar con nosotros. Es importante que logremos comprender que en esta generación de cristianos nos cuesta trabajo entender que cuando conocemos al Señor y oímos de Jesús y dejamos que Él nos cambie, debe de comenzar a cambiar nuestra vida, porque lamentablemente muchos que profesamos creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, pareciera ser que no ha cambiado nada. Muchos dicen: yo soy creyente, y es un borracho, adúltero, maldiciente, no paga sus cuentas, no es responsable con sus
obligaciones familiares, y encontramos que hay una serie de irresponsabilidades que ponen en evidencia a tantas personas que lamentablemente son simplemente profesantes, pero no transformados a la imagen de la gloria del Señor en sus vidas. Y bueno, en los pastores, cuando escucharon y vieron al Señor Jesús ahí, volvieron cambiados, volvieron transformados, dándole gloria a Dios por lo que vieron y oyeron. Y aunque nosotros no hemos visto, hermanos, si hemos experimentado el don celestial de la gracia de Dios en nuestra vida, cuando el Señor Jesucristo vino y nos salvó y nos perdonó y nos dio la vida eterna, creo que cuando un creyente tiene una cercanía con el Señor y lo conoce y lo ve y lo escucha a través de su palabra, es la única manera en la que Dios va a hablar con uno, a través de su palabra. Debería de cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de tratar a otros creyentes también. Yo creo, hermanos, que cuando los pastores regresaron, sí es cierto, dieron gloria a Dios por lo visto y por lo oído, pero fue porque el Señor los había transformado en ese encuentro que tuvieron con el Señor Jesús en ese pesebre, en ese lugar donde el Señor nació. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, habló de su conversión, es bueno que nosotros tomemos a recordatorio cuando él habla a los creyentes de Galacia, hablando de su experiencia de salvación, les dice unas palabras que yo creo que son sumamente importantes para nosotros como creyentes. En Gálatas 1 se nos dice que obviamente, bueno, todos sabemos antes de entrar a ese pasaje de Gálatas, el apóstol Pablo habla de su conversión, expuso ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús camino a Damasco. Le preguntó precisamente quién era él y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, porque al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo a los que él había redimido con su sangre y literalmente estaba persiguiéndolo al Señor Jesús. Y dijo que era Jesús y le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y lo transformó, lo salvó en ese encuentro que tuvo rumbo a Damasco. Esa conversión o esa forma en la que él vio y oyó al Señor Jesús le llevó al apóstol Pablo a una transformación de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol a los gentiles. Hubo una transformación, al igual que lo hubo con los pastores cuando se encontraron con el Señor Jesús en el pesebre. Yo sé que muchos en este periodo de Navidad piensan en un Jesús que está debajo de un pino, acostado en un pesebre, indofenso, sin autoridad. Pero el Jesús que estaba en ese pesebre nunca dejó de tener la divinidad. Y cuando murió en la cruz tampoco lo hubo. Y cuando ahora está sentado a la diestra del Padre tampoco la perdió. Yo creo, hermanos, que no debemos de olvidar el encuentro que nosotros hemos tenido con el Señor Jesús, porque ahora sí, yendo a Gálatas 1, 22, bueno, dice desde el versículo 18, después pasados 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, dice, después de su conversión. Mas a ningún otro de los apóstoles vi sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo aquí delante de Dios no miento, dice Pablo. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente, mire, habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora, mire, una conversión, anuncia la fe del que en otro tiempo destruía. Hubo una transformación cuando se encontró con Jesús en ese camino a Damasco, por lo que vio y por lo que oyó. Fue una luz que resplandeció del cielo y lo cegó. Y por eso preguntó: ¿quién eres, Señor? Reconoció que con quien estaba tratando era con el Señor del cielo y de la tierra. Y la Biblia nos dice al final, en el versículo 24, que glorificaban a Dios en mí. ¿Recuerda lo que ocurrió con los pastores? Dice que alababan y glorificaban al Señor cuando regresaron a sus lugares de origen. Y creo que es bueno que nosotros meditemos en este devocional y en esta Navidad
en cuál ha sido el cambio que el Señor me ha dado a mí en este año 2020. Yo he visto a tantos creyentes tener 20, 30, 40 años en el Señor. Y con mucho dolor y pena podemos decir que tenemos a muchos que han sido convencidos, pero no convertidos, porque no ha habido una conversión de cambios de actitudes, de carácter, de conducta, de disciplinas, de trato hacia el semejante en nuestras vidas. Y yo creo que bien nos haría hacernos una pregunta o dos en este devocional. Ahora que oí y creí y recibí al Señor Jesús, la pregunta es esta: ¿Él me ha dado un cambio? ¿Él ha producido una transformación en nuestra vida? ¿O sigo siendo el mismo antes de creer en el Señor Jesús? En estos periodos, hermanos, de intensos cambios, con urgencia, yo le puedo decir que el mundo no solo necesita oír de labios de nosotros del amor del Señor Jesús y necesita ver. Necesita ver en nosotros también una transformación, porque ¿de qué sirve que nosotros vayamos y testifiquemos y hablemos de Cristo cuando hacemos cosas contrarias a nuestra fe? Cuando los pastores se encontraron con Jesús en ese pesebre y vieron y oyeron y regresaron, su transformación fue tal que glorificaron al Señor. Y cuando Pablo lo transformó el Señor, dice que glorificaban a Dios en mí. De lo que yo sí estoy convencido, hermanos, el día de hoy, es que sí debe de haber una transformación en la vida de una persona cuando cree en Jesucristo como su Salvador personal. Yo le dije, este mundo necesita ver, no solamente oír, pero ver en nosotros el carácter del Señor Jesús. Y por eso le invito en este periodo navideño a que procure durante estos días dulces, frescos, listos para compartir en Navidad, a tener un encuentro con el Señor tal como lo tuvieron los pastores. Y cuando ellos lo tuvieron, al igual que nosotros, glorifiquemos al Señor con nuestra vida, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra manera de vivir. Todo debería de ser transformado, hermanos, por el cambio, la transformación que el Señor Jesús ha producido en nosotros. Los pastores, cuando volvieron a sus lugares de origen, volvieron cambiados, dándole gloria al Señor por lo que vieron y por lo que escucharon. Fue muy notorio el cambio, la transformación que el Señor Jesús produjo. Y por eso creo que al pensar y meditar en este devocional debemos de pensar en nosotros el cambio producido que el Señor está haciendo en nosotros. Deberíamos de ser transformados de gloria en gloria, a la imagen de la gloria suya, parecernos más al Señor Jesús y menos a este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a meditar sobre estas verdades, porque creo que hoy en día escuchamos a muchos predicadores aprobar el aborto y hablan de que fueron transformados. El Señor no ha transformado a nadie de ellos. Muchos hablan de que han sido transformados y tienen serios problemas con alcohol, vicios y cosas que van contrarias a la fe. Los pastores, cuando tuvieron ese encuentro con ese niño en el pesebre, fueron cambiados, transformados a totalidad. Y yo creo que en la vida de nosotros como cristianos en este periodo, sí debemos de permitirle al Señor en nuestra vida que nos deje ver un poco más del Señor Jesús en nuestras vidas. Querido amigo, hermano, creyente en la fe, yo le invito a que vea si ha habido una transformación en usted que le lleve a que otros glorifiquen al Señor por la manera en la que conducimos nuestros matrimonios, educamos a nuestros hijos, nos conducimos durante todo este periodo de vida que el Señor nos ha dejado sobre esta tierra. Y creo que bien haría tomar en cuenta las palabras que el apóstol Pedro dijo cuando habló de nuestra vida en primera de Pedro 2:11. Yo estoy enseñando versículo a versículo esta epístola y mira lo que dice allá. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, miren, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Una transformación, hermanos.
Al tener un encuentro con Jesús, hay una transformación que nos lleva a glorificar y a honrar al Señor en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este día a pensar hacia adentro de nosotros mismos cuánto el Señor ha transformado de nosotros para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Bendice, Señor, este devocional y ayúdanos a meditar en esta verdad tan sencilla, pero a la vez tan práctica y tan profunda, Señor. Obra en tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un precioso día.